Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, os pido disculpas si no os he contestado a los muchos mensajes que me habéis enviado, pues más de una docena, preguntándome detalles sobre el anterior vídeo. He contestado a algunos, pero creo que es interesante hacer un vídeo posterior, que ya os dejo anunciado, para acotar algunos parámetros y para que veáis por qué el sistema que yo uso, que replica el modelo que yo quiero usar, pues con ligeros cambios se puede utilizar para cualquier otro modelo. Pero eso ya os lo tendría que explicar más en detalle. De modo que lo dejamos, os pido un poco de paciencia y lo dejamos para un segundo vídeo. Al hilo de esto, ha salido un comentario que encuentro muy interesante sobre el helio, sobre el uso del helio. Entonces, bueno, tenemos hoy de invitado a Óscar García, al que muchos conocéis. Óscar, yo necesito que, a excepción de responsabilidades, comiences declarando que estás aquí por tu voluntad y no estás secuestrado. Es un secuestro consentido, lo prometo. Gracias, Óscar, lo tendremos en cuenta. Óscar, ¿el helio es tu amigo? El Helio es un amigo caro, pero es mi amigo. Pero es mi amigo. Entonces será amiga, si es cara, será amiga. O ¿Cuánto amigue. pagando, Helio, amigue? Amigue, ¿cuánto estás pagando? Entre 500 y 700, dependiendo de la calidad del helio. Aunque yo uso el paro, en los cursos por una cuestión de sesión de responsabilidad y todo este tipo de cosas. ¿Que utilizas de cuatro decimales y pico? 5.2. 5.2. 5.2. Bueno, estamos hablando en bala de 50, que son 10 metros cúbicos, a 60 pavos el metro cúbico. A ver, 60 pavos es un precio realmente serio. Eh, Hay que aclarar, a ver, yo entiendo tu papel, pero deja que comente algo y luego me atacas. Con independencia de la responsabilidad en que puede incurrir o los protocolos de cada agencia, digo, la responsabilidad que puede incurrir cada agencia o cada instructor, no es necesario bucear con helio de 5 decimales. No es necesario. Os cuento una cosa, sin que nadie me escuche. Si vais a una planta de gases, vais a descubrir que todo el helio viene del mismo sitio. La única diferencia es que, aparte del gas, cuando compras helio de 5 decimales, te están certificando la pureza. No quiere decir que el helio globo tenga menos pureza, simplemente que el helio globo no la lleva certificada, o el helio de soldar. Las diferencias de precios son importantes. Yo, en mi época más activa, estaba pagando el helio a 11 euros. Tú me estás hablando de 60, pero bueno, también hay que incardinarlo en el escenario de un curso y en el escenario de tu responsabilidad y en el escenario de tus protocolos de calidad. No obstante, por seguir con el ejemplo, si utilizas helio a 60 euros metro cúbico, que sería, pues si quieres, 60 partido de 1000, sería 0,06 euros el litro. Sí estamos, yo creo que aquí ya hay beneficio industrial, pero bueno, si buceas un 21,30 un 21,40, un 21,45, que sería el 45% de lo que te cabe en un 2x12, por ejemplo, que son 24, pues sí, 24 por punto 45, que son 10,8 litros por 200, suponer que a 200 por 0,45, pues estaríamos hablando alrededor de 97, ¿no? 97 euros la carga. ¿Es coherente con lo que ves en el mercado? Sí, y de poder, sí es coherente. Los puedo tomar cuenta, sí que son coherentes. De hecho, en el mercado está a 0,09. Vale, vale, entendido, entendido. La cuestión es que también hay que empezar apuntando, sí, el helio es caro, pero también hay que saberlo usar. Es decir, lo que es inconcebible es que alguien que no usa helio, su primera respuesta sea el helio es caro. Es decir, el helio es caro, depende de lo que te cueste, depende de lo que pagues por él y depende cómo lo utilices. Si haces cargas de un 45 para ver pecios en un 2x12 y tú buceas correctamente, hay que contar que cuando sales a superficie te quedan a lo mejor, yo qué sé, 100 bares. Entonces, la recarga, el top-off, no tiene que ser del precio completo, ya te estaría costando 45 euros la carga, ¿vale? Eh, Bien, dicho lo cual, los parámetros de coste, si por ejemplo hablamos de un
de lo que cuesta el aire acondicionado de un coche, que te puedes ahorrar si conduces a la playa sin aire acondicionado, pues, hombre, conduces a la playa, pero cuando llegas se te quitan las ganas. Yo, ya sabes, además, por mil conversaciones, que yo soy un forofo defensor del uso del helio normóxico en buceos recreativos. ¿Cómo le convencemos a la gente de que use helio normóxico? Si nos olvidamos el precio, ¿cómo convencemos a la gente? Pues muy sencillo, los beneficios que puede tener el helio normóxico en las deco, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es muy interesante. Vamos a ver, porque yo, claro, yo no sé nada del helio, yo cojo mi programa de descompresión y programo la misma inmersión a 40, 50, 60 metros con aire y con Trimix. Y las diferencias son brutales. Me sale una descompresión más larga con Trimix. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Lo primero, que no puedes hacer ese tipo de comparativa de esa forma. Lo segundo es que en las características no contempla los programas de distribución. Ese es un punto fundamental, que la gente, por mucho que se lo crees y por mucho que se lo, perdón, por mucho que se lo digas y por mucho que seas instructor, eh, la gente no se lo cree. Es decir, porque la gente dice, a ver, yo 40 metros, programo un 21-35 y programo un Nitros 21 como mezclas únicas y me sale una de con mucha más larga con un 21-35. ¿Cómo es posible? Pues hay que convencerle. Es que el programa no aplica correctamente los modelos para que puedas hacer esa descompresión de forma congruente y comparable. Sí que en general, si te limitas, si descartas el aire como elemento comparativo y te limitas a comparar mezclas, una mezclada de un 21-35 con más o menos tiempo de fondo, sí que puedes llegar a la conclusión de que para tiempos cortos el helio te da decos más largas porque es más saturante que el nitrox, o que el nitrógeno, perdón. Y que ese en inmersiones largas, a partir de los 40 minutos, cuando una mezcla dada te da una deco más favorable. Aquí otra cosa que también genera por parte de instructores malentendidos es que te dicen, bueno, es que si tú usas Trimix, necesariamente tienes que llevar oxígeno. ¿Qué opinas, Óscar? Pues las mezclas dependen del tipo de perfil de la inversión, del tipo que lo vayas a seguir. Hay muchos factores para poder elegir un tipo de gas u otro. Vamos, Pues, la clínica de acetes, claro, hay que decirle, a ver, un litro 50 o un oxígeno te pueden acortar la deco, uses la mezcla que uses de fondo. O sea, no hace falta más. Lo que pasa es que aquí hay un añadido que también hay que explicarle a la gente. Si tú vienes de 40 con aire y metes un oxígeno arriba, sí, te acorta la deco. Pero si tú vienes con aire y metes un oxígeno, perdón, vienes con Trimix y metes un oxígeno a 6 metros, te va a cortar muchísimo más. Porque aquí hay una cosa, si me permites la puntualización. Siempre que hablamos de descompresión disbárica. La descompresión disbárica es, que esto ya sé que Óscar lo sabe, que tú descomprimes porque pasas a estar a una presión ambiente inferior de la que vienes con más o menos saturación. Pero el buceo técnico se basa en algo totalmente distinto, que es la descompresión isobárica, es decir, cómo descomprimir sin cambiar la presión ambiente, sin ascender. ¿Cómo descomprimo cuando llego a 21 metros sin ascender? Pues es muy fácil. Cambio el diluyente, porque yo me he estado saturando con otros gases, cambio el diluyente, paso a una mezcla en la que, por ejemplo, no tenga helio, y entonces digamos, la descompresión del helio va a ser mucho más rápida que si siguiera respirando esa mezcla única. Eh, Esto, por favor, vamos a intentar entenderlo. Si yo vengo de una profundidad, por ejemplo, 45 metros con un Trimix, con un normóxico, y a 21 metros me enchufo un Nitros 50, la descompresión va a ser masiva, sin causar daño a mis tejidos, porque yo no estoy permitiendo que la burbuja aumente. ¿Estamos de acuerdo, Óscar? en eso estamos totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta de que el helio es un gas que está más rápido, la distribución cristal y también más rápido. Pues, hay un añadido alto. Si cambias una mezcla, no tengas helio o de tengas un porcentaje inferior de helio de la que llevas cuando comienzas de aquí. Claro. Incluso esto, fíjate, esto llegado al extremo, en equipos como WKPP y EKPP, se descomprimía no con nitrox, sino con hiperóxicos. Se descomprimía con un 50-25, con un 50-35.
sobre todo 50-35 para profundidades mayores de 100 metros. Pero dices, ¿cómo puede ser que incluso como mezcla descompresiva sea más eficaz el helio que un nitro 50 a secas? Y es porque uno de los elementos de los que menos se habla, pero interesante, es que el helio sí es un gas inerte, mientras que el nitrógeno no lo es. El nitrógeno produce cambios en la hemoglobina y que rigidizan los glóbulos rojos. Yo esto lo comenté el otro día. El glóbulo rojo, que es más o menos plano, tiene que doblarse porque el diámetro del glóbulo rojo es superior al diámetro interno de los capilares. Entonces, lo que consigue rigidizando la- la- el glóbulo rojo mediante cambios de la hemoglobina que se convierte en methemoglobina por el nitrógeno disuelto, es que no es capaz de doblarse y pasa rígido por los capilares rasgando la parte interior, que es una de las cosas que produce el característico cansancio postbuceo. Esto no pasa con el helio, y es que hay que contárselo a la gente y la gente no se lo cree. Es decir, ¿cuánto pagarías por terminar de bucear y no estar hecho polvo las 2 horas después, que en realidad es por la liberación del nitrógeno y porque tus capilares están hechos la Pascua? Es decir, esto se lo cuentas a la gente y yo creo que para mí la comparación más buena es la de te vas a la playa y te vas con aire acondicionado frente a te vas a la playa y te vas sin aire acondicionado. Te vas a la playa igualmente, puedes ahorrar en aire acondicionado, pero honestamente, si te gastas 3.000 pavos en un traje de buceo, que me vengas contando que una carga de 100 pavos que no consumes del todo, te parece cara, me parece ofensivo. Es decir, vete a sufrir. ¿Por qué llevas traje seco? Puedes ir más barato con traje húmedo. ¿Estamos de A acuerdo? ver, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. También hay un detalle, ¿no? Importante saber. Es cierto que el helio ahora es mucho más caro. Yo es cierto la gente que está enamorada del deporte que hacemos o de la forma de vida que hacemos es capaz de, como digo yo, de darse un capricho. Pues exactamente lo mismo que cuando decides ir a un restaurante caro. Pues vas al restaurante caro, aunque es caro, aunque la calidad del servicio, la calidad de la comida y la calidad de la experiencia es superior. Y no, nadie iría nunca a un restaurante de una estrella Michelin, siempre estaríamos comiendo menú. Pues el helio, gente, sucede lo mismo. Aumentas en la calidad del buceo, aumentas en la seguridad del buceo, que tienes que pagar un poco más caro. Pues cada cual debería valorar si esto le merece la pena. Pero la mayoría de la gente que hace buceo técnico asumió del momento número uno en que lo comenzaba a hacer, es que era mucho más caro que recreativo y que se necesitaba destinar una cierta cantidad de dinero a gases, una cierta cantidad de dinero a materias de última tecnología y una cierta cantidad de dinero en formación. Que ahora queremos recortar porque nos parece que el helio es caro, podríamos recortar, pero yo creo que la esencia principal de lo que querían cuando hicieron un curso técnico mermada. Sí, completamente, completamente. Es que además es un argumento que zanja la discusión, zanja la discusión. Entonces, para mí es el argumento central. Eh, ¿Por qué la gente toma clases con un buen instructor cuando seguro que él tiene uno más barato? ¿Por qué somos capaces de valorar eso? ¿Por qué somos capaces de valorar la calidad de un traje seco, pero no somos capaces de valorar la calidad de lo que respiramos, incluida la calidad de la carga, que algún día habrá que hablar de esto? Porque la forma más fácil de cogerte un cáncer, desde luego, respirando mierdas. Pero bueno, no, nunca se habla de esto. Fíjate, hay una cosa que yo quería comentar, que seguro que tú conoces, que el escudo de WKPP es un átomo de helio. Es decir, no es una cueva, no es la entrada de Bakula, no es George Irving el torpedo, no, no, es un átomo de helio. Es decir, es un mensaje clarísimo, porque esta gente empezó a usar helio a lo bestia. O sea, empezó a usar helio cuando solo lo hacían empresas de tipo Comes que nunca han publicado sus tablas, y lo hacían auspiciados, no era algo que se hiciera a huevo, lo hacían auspiciados por un experto, por Bill Hamilton, y desde luego chequeaban las burbujas y se fueron dando cuenta en la práctica que cuanto más helio añadían, mejores eran las descompresiones, mejor era el resultado. Hay una cosa que, por ejemplo, también mucha gente ignora, que tú y yo hemos hablado alguna vez, que es que el helio es no saturante. Depende de la proporción, por supuesto, de helio, pero es una soterrante aproximadamente a partir de 15, 18 metros. Es decir,
que contra lo que va a decir tu modelo, si tú en tu modelo le dices, oye, que bajo con un 21,35 a 20 metros y me estoy media hora de fondo, ¿qué descompresión me sale? Y te va a salir una barbaridad. La realidad práctica es cuando bajas con un normóxico, con un hiperóxico, prácticamente podrías descartar la deco. Por esta razón, por seguridad, el equipo de soporte o los buzos de soporte de los equipos EKPP y UWKPP venían usando 21,35, porque estás entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. A lo mejor haces, yo qué sé, 4 o 5 inmersiones en un día y está previsto que si cualquiera, por la razón que sea, se bollase o saliera sin descompresión, muchas veces sale sin descompresión, doy fe, no tendrías ningún problema. O sea, yo te digo también, personalmente, yo con 21,35 en EKPP he hecho tecos mínimas, minimísimas, a lo mejor parar un minuto, lo justo. Jamás he tenido problemas. Sí he tenido problemas con aire, pero jamás he tenido problema. No tengo ese tipo de experiencia en este tipo de buceo con esas características, pero te puedo decir de que sí que he leído bastante sobre el tema y sí que me llama mucho la atención que en posición con todo lo que te ponen los programas del Lego o los programas de configuración y esta mezcla, si pusieras en un programa y la calcularas, eh, realmente no tendría mucho sentido. Y aprendiendo esta experiencia, la experiencia de otras personas que han hecho otras cosas, pues uno va valorando la posibilidad de ir probando ciertas estrategias progresivas y yo he podido comprobar por mí mismo que el helio ayuda muchísimo a acelerar la descompresión. Muchísimo, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tienes que jugar. A ver, hay que jugar con más parámetros, con no tener una presión parcial de oxígeno abajo o alta que te irrita y que al irritarte generas moco y ese moco pulmonar, ese moco en los alveolos, que es una sensación con la que estamos familiarizados cuando tenemos una gripe, que respiras mal, provoca una mala liberación de gases, un mal intercambio gaseoso, porque la superficie de tus alveolos, si tus alveolos tienen una superficie determinada, yo que sé, bueno, es por metros cúbicos, creo que es enorme la superficie, y está reducida a la cuarta parte por el moco, pues provoca esa disnea y esa disnea al final es una mala descompresión. Fíjate, es una cosa curiosa que cuando entras en la UCI, por ejemplo, en Francia, no te ponen oxígeno, te ponen helios. Fíjate qué cosa más curiosa, es decir, eh, ponen en un segundo plano la perfusión del oxígeno para facilitar la ventilación mediante helio. Esto hay que contárselo a la gente. La gente piensa que el helio es mágico. Fíjate, déjame que recuerde, Óscar, que el ser humano no está preparado para respirar bajo presión. Es decir, ni siquiera a 1,3 atas, o sea, ni siquiera a 3 metros de profundidad, en que aumenta la densidad del aire, nuestro cuerpo no está preparado y eso provoca un esfuerzo respiratorio, un esfuerzo muscular, que lo que genera es CO2 y el CO2 es muy narcótico. Es decir, bucear aire no solo es narcótico en sí por el nitrógeno, sino porque la densidad del gas produce acumulación de CO2, cosa que evitas añadiendo una pequeña fracción, solamente una pequeña fracción de helio, soluciona este problema. Y cuando tienes un viejecito a punto de morirse, si le enchufas un Helios o si le enchufas un Trimix en superficie, va a respirar mucho mejor, mientras que el oxígeno sigue siendo denso. Pero bueno, un individuo adulto está preparado para respirar la densidad del oxígeno en superficie. Cosa es cuando estás enfermo que sí te favorece el helio. Es decir, si esto mismo, que podemos estar de acuerdo, lo aplicamos a cuando estás debajo del agua y estás a 8 atas o a 3 atas, que me da igual, si tú consigues a 3 atas que el gas respirado tenga la misma densidad que el aire en superficie, tus pulmones van a estar mucho más contentos. No te digo si encima es menor la densidad, pero aun suponiendo que consigas esa igual densidad a superficie, igual densidad a un ata cuando estás a 3, pues vas a estar mucho más feliz y vas a poder respirar mejor. Y el nivel de satisfacción, de confort y de seguridad va a ser mucho mejor. Sobre todo hay que contar a la gente que el helio no es peligroso trasvasarlo, no es explosivo, no te puede provocar una fuga que te desmayes y te mueras como si provoca el argón, por ejemplo. Es decir, una botella abierta en un dormitorio de argón sí y te puede generar un problema. Yo de hecho me he desmayado por argón. Pero con helio no pasaría esto nunca. Si tú te encierras en una habitación con helio, el helio perfunde las paredes, el helio sale
por el mínimo resquicio sale, por eso se utiliza industrialmente. Yo el consejo que tú no puedes dar, es un consejo de mi cosecha, es que uséis helio globo. Solamente si vais a bucear, por ejemplo, un día 70 a partir de los 100 metros, solamente en este tipo de casos deberíais tener en cuenta no tanto la calidad de los decimales, aquí que no me escuche Óscar, no tanto la calidad de los decimales, sino el origen del gas. Hubo una parte de tu conversación que no la escuché porque me ha puesto el secuestro activo, pero bueno, ahora me siento mejor porque ya has liberado esa parte y ya me siento un poco mejor. Pero lo que sí tengo que decirte, que es el tema que no hemos tratado hoy, porque bueno, hemos entendido que ya estaba ido y que la gente lo sabe, pero igual es necesario, o podemos deshacer la narcosis. No es una opción buscar con aire profundo. Es que no es una opción. Es decir, lo siento muchos, de dice que el helio es caro, pero no estoy dispuesto a bucear profundo con perdón, con aire. Absolutamente, no. Fíjate, hay una cosa, he tenido varias preguntas también en el sentido de, oye, es que yo no puedo hacer esos cálculos con narcosis. Fíjate, yo creo que te he comentado alguna vez un curso que hice con Mario Arena, precisamente fue el primer, yo llevaba buceando, vamos a ver, yo creo que me titulé como, como buzo Trimix Unlimited, me parece que lo llamaban, en el 96 y el curso debió ser en 2003 o 2004, o sea, ya llevaba años buceados. Pero María Arena nos comenta un día, a lo mejor no tenía que quitar su nombre, pero bueno, nos comenta un día, oye, ¿habéis oído hablar de la narcosis de los 20 metros? Y yo como, ¿qué? Y entonces programamos una inmersión con me parece que fue 30-30, a 20 metros. Y entonces él filma todos los buceos. Y entonces cuando salimos, nos pregunta, oye, ¿puedes hacerme una descripción del guión de la inmersión? Ah, sí, pues primero vimos un pez, luego giramos no sé dónde, luego bajamos, luego subimos, luego vimos al otro pez, luego vimos no sé qué. Entonces pregunta al compañero, ¿tú estás de acuerdo con esto? No, esto no fue así, porque en realidad primero giramos hacia el otro lado y había un pez y luego subimos y tal, pero en todo lo demás ¿estás de acuerdo? Sí, sí, en todo lo demás estoy de acuerdo. Entonces a continuación, sin decir nada, da el play y nos pone el vídeo. Y nos quedamos alucinados. Es decir, es que no se parecía en nada a la inversión que habíamos hecho. Es que no es lo que yo recordaba. No sé dónde se había sacado aquel vídeo. Estoy bromeando. La cuestión es que eso nos convenció, porque precisamente en aquel curso aprendías a bucear on the fly. Eso nos convenció de que no eres capaz de hacer nada medianamente relevante desde el punto de vista intelectual a 20 metros. Es decir, a 20 metros con un con una 30, sí, o sea, que se supone que estamos hablando de un nivel de narcosis totalmente distinto, no es tu capacidad de cálculo la misma que con un Nitrox. No tiene nada que ver. Con lo cual, todo el diseño de la Deck on the Fly en el que tú tienes que hacer cálculos que no son cálculos realmente importantes. O sea, es algo similar en complejidad a calcular un IVA. No tienes que hacer prácticamente nada, pero si estás narcotizado seguro que te sale mal. Yo siempre contaba el supuesto cuando buceas con aire, inicias el ascenso y miras el descompresímetro, y vuelves a mirar el descompresímetro, y vuelves a mirar el descompresímetro, porque tu cerebro no es capaz de retener lo que has leído. Es decir, macho, esto nos ha pasado a todos. Entonces, es la prueba indiscutible de que vas absolutamente narcotizado. Yo he tenido también... Vamos a hablar. Todo es un problema, ¿eh? Cuando me mencionas el descompresímetro me doy cuenta que eres del siglo XVIII, pero tranquilo, no pasa nada. Aceptamos antiguos buceadores también. No, pero fíjate, es muy interesante lo de los compresímetros. Siempre digo descompresímetro. Pero es muy interesante porque, bueno, cuando empecé a bucear, de hecho, sí que se usaba. Pero es muy interesante porque la gente asume con normalidad gastarse 1.500 pavos en un computador de buceo y luego la mayoría de sus buceos son con aire. Es decir, es el mundo al revés. Aire no, pero sí que es cierto que se gasta mucho dinero en ordenadores de buceo. Yo lo veo realmente necesario porque es como abrazar la tecnología, es exactamente lo mismo que nos pasa con los coches modernos, ¿no? En ningún momento llegamos a pensar que un coche
que se le quita la electricidad, ahora ya no le funcionan ni los frenos, ni el aire acondicionado, ni la dirección, pero todos los días conducimos con él y es súper peligroso. Pues no querer ver el lado positivo de los ordenadores de buceo es exactamente como negar que conduces con un coche que está basado totalmente en la electrónica. Eso por una parte. Pero si realmente les sacas el provecho, es decir, sabes usar adecuadamente un ordenador de buceo, porque yo veo mucha gente que usa el ordenador de buceo, pero realmente no es capaz de aprovechar todas las ventajas reales que tiene. Y hay gente que yo le recomendaría que usara la Beacon de Fly en algunos casos o que usara Tablac y Profundímetro. A ver, es un tema tabú, es un tema políticamente incorrecto, pero George Irving decía que hay buzos que merecen morir. O sea, hay por ahí cada dolán que honestamente merece la pena tener un problema. Ya. Bien, desde mi pequeño secuestro consentido, algunas cosas no estoy de acuerdo, pero bueno, es normal no estar de acuerdo con el señor Igor Beade, porque si estuviéramos de acuerdo con él, el mundo sería diferente y eso no nos gustaría. Pero es lo que tiene la vida, diversidad. No es, claro, no estás de acuerdo con las cosas que no has escuchado. Tío, sé coherente. No, hay que me acuerdo, No estás de acuerdo es que no estás de acuerdo con lo que no has escuchado. Bueno, cántame. muchísimas. El tema da para largo. Solo pretendía hacer una pincelada, ¿no? De explicarle a la gente. eh, Mira, George Irving decía, había una frase fantástica que era: ¿cuántas inmersiones se supone que tienes que hacer con la mezcla equivocada antes de comenzar a usar Trimix? Profundo eso, ¿eh? Parecía un filósofo. Amigos que su primera inmersión fue con Trimix. Y yo te advierto, si yo pudiera pagarlas, todas las inmersiones de mis críos, todas serían con Trimix, todas. Porque además es un error, no necesitas una titulación especial para respirar Trimix. Necesitas la titulación para otras cosas, pero no para respirarlo. Respirarlo no tiene ningún conocimiento necesario. Necesitarás para... Hay una ambigüedad interesante en sus palabras. Espero que eso no sea cierto de ninguna manera, porque entonces mis hijos no tendrían dinero y comida y libros. Pero, pero sí que es interesante. Y por respirar, Tendremos que hablar algún día si es más barato un rebreather y la formación de un rebreather, sobre todo si es buena, que respirar el león abierto. Algún día lo hablaremos. vale, vale, se nos queda pendiente. Bueno, me he ido, estaba respirando. Estaba respirando. Estaba respirando. ¿Te ha gustado? Muchas gracias por todo. Vemos la próxima vez. ¿Dónde está su titulación Trimix? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuídate, anda, cuídate. Saludos a todos. Venga, hasta luego. Eso me encanta el directo. Te voy a poner así para que salgan los cabetones. Bueno, va yo. Buenas casas a todos, algo. Primero, ¿de qué vamos a hablar? ¿Me dejas decir buenas tardes, joder? ¿Del helio? Del helio. Del helio. Yo no sé nada de helio. Si nos pone por debajo, ¿no lo ves por debajo pasando? Helium is your friend. Vale, Alex. Si tú lo dices, ya, para que tenga dinero, Déjame que me concentre. y yo, vale. Apaga, te ignoro. ¿Eh? Que yo puedo. Se te está pasando el tiempo, tío. Se te está... Venga, me concentro. Dale, ya estoy concentrado. Estoy concentrado. Venga, para, anda, para. Joder, que se nos va la tarde, macho, que son 1:30. Voy ya, dale, yo tengo una reunión después. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este canal basura. No, eso no se puede decir. Bueno, venga, editamos.